Las herramientas, la informática no ordena de por sí a las personas, pero una persona ordenada con herramientas informáticas va a volar. Planteamos en un vídeo anterior funcionalidades de Notion, cómo llevar tu negocio, tu empresa a través de esta herramienta, a través de Notion. Te planteé 5 bases de datos relacionadas en las que poder trabajar, y hoy vamos a profundizar algo más en las tareas, que es esa unidad mínima, esa parte de ejecución que te permite seguir avanzando, que te permite ir trabajando. Pero si bien me gustaría hacerte una advertencia previa. La productividad, la eficiencia de tu empresa va a depender o va a pasar necesariamente por la efectividad, la productividad de aquellas personas que integran tu negocio. Es decir, si ellos son productivos, si ellos son eficaces, sobre todo si tienen hábitos de productividad que los hace estar en control, estar en previsión de todo lo que va viniendo, tu empresa normalmente irá creciendo, irá mejorando con mejora continua, obviamente. Todo también dependerá de automatizaciones o otras cuestiones que puedas tener, pero sobre todo el componente humano es el que impulsa, el que hace escalar los negocios. Así que plantear si Notion es una herramienta de productividad adecuada para tu negocio no es la pregunta correcta. La pregunta correcta es si tienes talento, si tienes recursos humanos, si tienes automatizaciones, si tienes un ecosistema que impulsa tu negocio en ese sentido. Entonces, para unir toda esa parte, toda esa herramienta informática, para unir la parte de estrategia, para además juntarla y unirla, como te digo, con la parte de ejecución, vamos a buscar ese punto dulce que puede ser una herramienta como Notion y trabajar con un acrónimo que te voy a contar ahora mismo para que te permita tener hábitos eficaces, para que te permita a tu equipo trabajar de una forma muy ordenada, muy simple y con unas categorías sencillas que tú sepas siempre que te vas a enfrentar a algún tipo de cuestión ante qué estamos. Entonces te voy a hablar hoy, antes de pasar a la herramienta, antes de meternos con Notion, de TIC. TIC es un acrónimo que nosotros usamos mucho en consultoría que intenta aclararte qué hay dentro de un mundo de productividad, de un mundo de eventos, de un mundo de impactos, de capturas, de reuniones y demás. Entonces, en ese sentido, este acrónimo de TIC evoca 3 circunstancias que pueden ayudarte mucho para llevarla a tu Notion, y es: la T evoca las tareas. Las tareas normalmente son aquello que tenemos que hacer nosotros o otras personas, y aquí se desglosan en 2, y luego lo veremos en Notion, cómo las tareas pueden estar sometidas a una fecha límite o no tener una fecha límite. De aquí se despliegan importantes consecuencias. Las tareas que no tengan fecha límite las haré tan pronto me sea posible, pero obviamente las que más prioridad tienen son aquellas que sí tienen fecha límite. Fecha límite me refiero a una reunión, un evento, una inspección de Hacienda, una entrega de un presupuesto. Todas estas cuestiones sometidas a fecha son tareas, pero que irán a otro sitio, a otro contenedor de información, como podrá ser un calendario. Obviamente, Notion nos permite perfectamente llevar esta T de este acrónimo TIC que te digo sin ningún problema. Las tareas irán a una visualización y las que son de tipo tareas con una fecha límite, con una fecha de vencimiento, irán a otra visualización, y ahora lo vamos a ver. Siguiendo con este acrónimo de TIC, tenemos la I de información. La información es aquello que nos sirve de base para nuestros proyectos, es decir, necesito una documentación, necesito un proceso, necesito unos albaranes, una factura, unos presupuestos, cualquier tipo de información la vamos a poder contener en nuestro Notion y nos va a permitir ver en un clic de ratón simplemente cuáles son las tareas, en otro clic de ratón cuáles son aquellas que están calendarizadas, como te decía, las que tienen fecha límite, y en tercer lugar, aquella información que yo necesito en apoyo de mis tareas, en apoyo de mis calendarios y para ir avanzando estos proyectos de los que vimos en la sesión, en el vídeo anterior. Te dejaré aquí relacionado el vídeo anterior por si te pierdes un poco, para que veas cómo todo coge contexto en un cascadeo que establecimos de objetivos como punto más alto de una organización, proyectos, tareas, procesos, en fin, establecimos un íter o una secuencia que te dejo el vídeo enlazado y así puedes consultarlo por si quieres contextualizar todo.
Y acabando con este TIC, con la C de comunicación, es esa parte, esa comunicación que hacemos con terceros, con compañeros de la empresa y demás, que obviamente herramientas como Notion nos permiten documentarla de manera impresionante, porque podemos en un campo determinado, cuando invitamos a usuarios, permitirle agregarle esa tarea que hemos delegado y ya le llegará al usuario, ¿no? Entonces tendremos por tanto unas visualizaciones de tareas, unas visualizaciones de información, y la capa de comunicación, que en teoría podríamos gestionarla desde Notion, pues creándonos unos campos, unas vistas personalizadas y demás. El algoritmo de Notion aquí entra y hace el juego por nosotros, nos da la vida mucho más resuelta en ese sentido, porque cuando yo asigne una tarea delegada, intente comunicar con algún compañero, esa comunicación va a llegar al usuario, le va a llegar un correo electrónico, él en su Notion verá que tiene una tarea, y entonces esa es la verdadera construcción de un ecosistema para ir trabajando de manera más correcta, ¿no? Nos vamos por tanto a la aplicación y os cuento muy rápidamente qué teníamos y cómo vamos a trabajar en el contexto de tareas para desarrollar esta idea que te digo de TIC. En productividad prácticamente solo existen tareas, información que apoya esas tareas pueden estar dentro de un proyecto o no, y luego la capa de comunicación, el talón de Aquiles de muchas empresas, porque tenemos comunicaciones caóticas, distintos sistemas de comunicación, las comunicaciones están inconexas y no están dentro del nivel del proyecto, de la tarea que origina esa comunicación, hay unas ciertas fallas que hay que corregir, y en herramientas como esta se pueden hacer. Entonces, ya en la pantalla te contaba en el vídeo anterior, del que te he dejado el enlace por aquí abajo, que teníamos una especie de jerarquía a la hora de trabajar, ¿no? Tenemos los objetivos para realizarlos podemos requerir de un proyecto o más proyectos para realizar ese objetivo. Los proyectos se realizan con varias tareas, normalmente es la manera de acumular esas tareas dentro de proyectos, así sabemos qué resultado buscamos, en qué plazo buscamos un resultado, en definitiva, qué queremos lograr. Las tareas las tenemos aquí, que las vamos a ver, y en este sentido, en el vídeo anterior también enlazamos reuniones y procesos como sistemas que pueden crear tu ecosistema. Entonces, ya en esta vista, aquí teníamos estas tareas iniciales ya dadas de alta en el anterior vídeo. Aquí he dado de alta algunas más para que veas cómo este TIC, este acrónimo del que te hablo, va a tener sentido enseguida en este entorno. Entonces, nosotros teníamos aquí unas tareas que están dentro de un proyecto, pero ahora lo que vamos a montar es un tipo de visualización que te facilite la vida. Es decir, que te permita ver a golpe de ratón, es decir, en segundos, en microsegundos, qué es una tarea, qué tareas son sometidas a fecha, que irían a una visualización tipo calendario, qué capa es de información de mis proyectos y qué capas de comunicación, que esta nos la resuelve automáticamente Notion, ClickUp, herramientas que utilicemos, porque al añadir a la persona que va a hacer la tarea o al comunicarnos con ella, esta interacción o esta iteración con el usuario se hace de manera automática. Entonces, fijaros, tenemos aquí una serie de actuaciones, como es PDF con documentación para el proyecto. Teníamos como un objetivo hacer un proyecto web. Entonces, PDF con documentación para el proyecto web, el propio concepto de PDF sabemos que es un archivo, que es un documento que posiblemente sea información que necesitamos. Entonces, ¿cómo ordenamos este acrónimo TIC? Pues creándonos tipos de tareas, justo con lo que te contaba en la teoría. Aquí ahora en la captura de pantalla, si yo me voy al PDF y pulso en el campo de tipo de tarea, fijaros qué posibilidades tenemos. Tenemos el TIC, la propia tarea en sí, sería la tarea cuando no está sometida a fecha. Esa tarea la haremos tan pronto como no sea posible. Tenemos tareas que sí están sometidas a fecha límite o a un plazo y demás. Esas irían a un tipo calendario, con lo cual en el momento en que yo tenga una tarea y tenga implicaciones con fecha y hora o con terceras personas en algún lugar y demás, la pondré como calendario y yo podré ver en esa vista qué tengo en ese determinado momento. La información, justo en el caso en el que estamos, dentro de TIC ya tenemos la parte de información. Entonces, este PDF es una documentación que nos va a servir, por ejemplo, para el proyecto de tener una web publicada, y pues yo ya lo tengo
clasificado. Estamos haciendo una especie de filtrado de información para que veáis cómo todo va teniendo sentido, y ahora cuando montemos nuestras búsquedas o nuestros filtros o nuestras consultas nos va a permitir ver todo esto de manera rápida. Por ejemplo, aquí quedamos en las instalaciones de un cliente para realizar una medición. Cuando quedamos con un cliente en determinado momento, en determinada fecha, aquí ya tenemos un vencimiento, o sea, sería una tarea de tipo calendario. Entonces pondríamos una de tipo de calendario. La edición del vídeo la va a hacer Gustavo con Adobe Premiere, un técnico que tenemos trabajando con nosotros en el proyecto web, ¿vale? Nos va a hacer unas ediciones de vídeo, y aquí yo voy a ponerle, sin perjuicio de usar el propio algoritmo con los usuarios dados de alta en Notion y demás, voy a ponerle que esta tarea está delegada. ¿Para qué? Para yo, sin tener que dar de alta más usuarios, pueda ver que esa tarea se va a encargar otra persona dentro de un proyecto concreto, ¿vale? Pues la pongo como delegada. Luego aquí tengo una duda, por ejemplo, si pago publicidad, hacerlo con una empresa que me han recomendado, ¿vale? Esta podría ser también del proyecto que tenemos aquí en marcha, y la voy a poner como una tarea, que esta es nueva, no entraría en el TIC, que son aquellas tareas que tú quieres capturar, que quieres tenerlas ahí disponibles por si algún día vuelves sobre ella. Entonces nosotros la vamos a llamar algún día, ¿no? Todo esto viene de metodología GTD. Algún día tal vez haré eso, pero ahora lo que hago es la guardo, la almaceno, la tengo ahí, y si algún día la necesito ya la buscaré, ¿no? Y aquí tenemos una factura que la hemos guardado de la compra de nuestro dominio, de nuestro ejemplo que estamos haciendo una página web, y esta pues nuevamente vuelve a ser información que yo voy a necesitar para el proyecto. Entonces ahora viene el punto clave, y aquí es donde se potencia el hábito, la organización, la profesionalización de tu personal, la profesionalización de tus operaciones, y es darles un entorno visual fácil, amigable, que no tenga ruido, para que cada uno pueda hacer sus tareas y pueda trabajar de la forma más eficaz sin las menos distracciones posibles. Entonces, en nuestro entorno de tareas, ¿qué vamos a montar? Pues ese entorno TIC lo vamos a limpiar, lo vamos a generar, para que si aquí tenemos ahora y poquitas tareas, pues habrá 8 o 10 las que sean. Cuando tengamos entornos de trabajo mucho más ambiciosos, imagínate 100, 200, 300, miles de tareas como hay en empresas grandes, que estos filtros nos ayuden a limpiar la información y por tanto nos quiten el ruido de ver cientos de tareas y llegar a esa parálisis por análisis, literalmente, porque no saben ni por dónde empezar. Entonces vamos a limpiar un poco las visualizaciones. Notion en este sentido nos da una capa de funcionalidad perfecta. Entonces aquí vamos a poner las tareas, ¿vale? Vamos a duplicar esta vista. Lo ponemos aquí, le decimos duplicar, y ahora trabajaremos sobre esta. Y en esta lo que vamos a hacer es montarle un filtro que solo nos enseñe las tareas que necesitamos hacer, ¿vale? Vamos a añadir, por ejemplo, estas como tareas para que nos filtre algunas, que no había añadido ninguna sin fecha, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Aquí vamos a montar un filtro, ¿vale? Que vamos a decir por el tipo de tarea, y que nos enseñe las de tipo tarea, ¿vale? Y fijaros cómo visualmente ya nos ha limpiado nuestro entorno, y yo estoy viendo 3 tareas. Estas 3 tareas, me voy a traer el vencimiento aquí, no tienen un vencimiento asignado, por tanto, yo las haré tan pronto me sea posible, no tienen fecha, ¿vale? Esta es una cuestión importante. Aquí esta la vamos a renombrar, o vamos a duplicarla primero, y esta la vamos a llamar vista calendario. ¿Qué es la vista calendario? Aquellas tareas que sí tienen fecha límite. Importantísimo incluso poder hacer una visualización de tipo calendario. Vamos a montar primero el filtro para que nos quite el ruido, es decir, que solo nos enseñe las de tipo calendario. En este caso concreto solo tenemos una. Vamos a ponerle el vencimiento, por ejemplo le ponemos el día de hoy, ¿vale? Ya está aquí el vencimiento, tenemos la fecha calendario, y ahora vamos a montar la visualización. Nos vamos a filtro, le decimos nuevamente filtramela por tipo de tarea y me enseña las de tipo calendario, ¿vale? Entonces aquí tenemos el calendario con una visualización. Esto sería más correcto presentarlo así, es decir, yo llego cada mañana a mi trabajo y me tengo que poner a desarrollar qué tengo que hacer. Lo primerísimo, urgentísimo es ver qué tareas tengo agendadas
porque tengo normalmente ese compromiso con terceros, una reunión, una visita, una inspección, una entrega de presupuesto, lo que sea. Tengo fechas límites que me aprietan y lo primero a consultar es el calendario, ¿vale? Pues entonces, si yo he quedado a las 8:30 a ir a un espacio, a una instalación de un cliente, pues aquí lo veré. ¿Qué nos enseña la posibilidad de tenerlo con esta fecha, en esta tarea con fecha límite? Que también podemos hacer una visualización de tipo calendario, ¿vale? Esta nos ayuda un poco más. Las visualizaciones que tiene Notion son impresionantes y fijaros como en una vista calendario, a mí incluso me gusta más ponerla en una visualización de tipo semana y demás, pero fijaros cómo ya estamos viendo que el día 6 hemos quedado con el cliente, ¿vale? Entonces tenemos el control total, vemos qué tareas tenemos de todos los proyectos que tengamos entre manos en un calendario, vemos qué tareas tenemos a nivel general que hacer sin fecha límite, porque están llamadas por tarea y estamos filtrando por las tareas, y vamos a seguir un poquito. Vamos a ver en ese acrónimo tareas, como hemos visto, las tareas sin fecha, las tareas con fecha que van al calendario, y nos falta la I de información. Esta I de información lo que hacemos es lo mismo. Aquí vamos a renombrarla renombramos, o vamos a duplicar antes, duplicar, porque ahora vamos a añadir otra visualización, y aquí en tareas vamos a renombrarla y a esta le vamos a poner información, por contextualizar un poco más de apoyo al proyecto, por tener un poco más, ser más didácticos, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Lo mismo que hemos hecho. Como tenemos un filtro de tareas por tipo, en este montamos otro filtro. Le decimos, oye, para la información del proyecto, fíltrame por tipo de tarea y muéstrame solo las de tipo información. Si estáis viendo aquí, antes de aplicar el filtro, tengo dos, la del PDF y la de facturas, que me van a servir de apoyo a un proyecto. Marco información y aquí obra la magia y el propio Notion ya nos está filtrando qué documentación apoya al proyecto que estamos tratando. En este caso es la creación de una página web, y fijaros cómo tengo pues la vista de calendario, ¿vale? Este ejemplo no aplica mucho porque es de salir fuera de despacho, fuera de oficina, pero tenemos las tareas que yo tendré que hacer para tener una página web publicada, tengo la información de apoyo al proyecto, y ahora entra una capa un poco más adicional, que es la capa de comunicación. Como te decía, la capa de comunicación la resuelve bien Notion cuando agregamos usuarios adicionales, pero podemos optar por soluciones gratuitas para tener el control de qué tareas tenemos delegadas. Una cuestión importante: cuantas más tareas delegadas tengas, menos trabajo tendrás que hacer tú. Esto es una cuestión obvia, ¿no? Entonces, aquellos perfiles, aquellas personas que tengan sobrecarga de trabajo y demás, la opción es fácil, ¿no? O buscar delegación o buscar automatizaciones de tareas repetitivas, ¿no? Entonces, como te decía, estamos en la capa de comunicación. La delegación de las tareas tenemos que comunicarlas, Notion lo resuelve bien, pero estamos buscando una especie de atajo para hacerlo, pues bueno, que ahorremos algo de dinero, ¿no? Entonces, estas tareas las vamos a llamar delegadas, ¿vale? Y vamos a aplicar un filtro. Antes de aplicar el filtro voy a duplicar esta base de datos y ahora veremos qué hacemos con ella. Y en la vista delegada tenemos que hacer lo propio. Nos vamos a filtro, le decimos que filtre por el tipo de tarea y decimos que nos enseñe las que están delegadas. ¿Qué nos va a venir? Aquí solo tenemos una tarea delegada, que una persona con la que ya hemos contactado va a hacer la edición de vídeo y ya lo tenemos controlado, ¿no? Y por último, eso que te decía, esas tareas que igual te gusta capturarlas porque algún día igual te pueden servir y demás, pues nos podemos poner en esta visualización, la vamos a renombrar y la vamos a llamar algún día, ¿vale? Me gusta a mí algún día tal vez. Estos son estados, todo de GTD, de una metodología apasionante, algo antigua ya, pero que tiene unos fundamentos y unos principios tremendos. Os recomiendo ese libro si tienes inquietud por el tema de la productividad. Organízate con eficacia, de David Allen, es oro auténtico, aunque tiene muchas críticas, tiene detractores y demás, pero te da unos principios de base que son fundamentales para la productividad tuya y la de tu equipo, obviamente. Entonces, algún día tal vez aplicamos el filtro último que nos falta, que sería por tipo de proyecto. Esta es de algún día, y esas tareas más hipotéticas o más potenciales que algún día podremos hacer, ahí las tenemos controladas, y si corresponde o llega el día que toca hacerlas, pues las haremos.
Recapitulamos un momento. Tenemos el acrónimo TIC. Tenemos una aplicación Notion que es un auténtico pepino, es un Ferrari, es un Fórmula 1 que te permite hacer muchas cuestiones interesantes como organizar tu equipo. Y ahora te traslado ese acrónimo TIC y lo repasamos. En productividad, en organización, para profesionalizar tus empresas, tus modelos de negocio, tus procesos, solo hay tareas con fecha o sin fecha. Por eso tenemos la distinción de tareas propiamente dichas, se hacen tan pronto sea posible, y calendario son tareas sometidas a fecha. Ya la hará uno o la harán varios. Tenemos información. Cuanta más información tenemos en el proyecto, más potencialidad tenemos de que el resultado sea efectivo, ¿no? Más información, menos interrupciones, los usuarios, los compañeros saben trabajar de manera más correcta, por tanto la información, por ejemplo, procesos, wikis, cuestiones de este tipo, cuanto mejor esté documentado, mejor. Pata de la I de información y la capa de comunicación, que es oro puro. Pierde un poco de tiempo en cuando, por ejemplo, tengas que delegar una tarea, tengas que trabajar con alguien. Dale contexto a la persona que tiene que hacerla. Por ejemplo, si tienes aquí una tarea delegada, ponle: te dejo el vídeo en la nube, URL tal. Empieza a darle información para que cuando tú delegues una tarea no tenga un partido de tenis literal y al que le das la tarea, al que le encomienda el encargo, te devuelva otro golpe, en el sentido de dónde tengo el vídeo, con qué herramienta quieres, qué efectos quieres, dónde lo corto, cuestiones de este tipo. Entonces, cuanto mejor trabajemos nuestra comunicación en las tareas y en los proyectos, menos interrupción hay. Es decir, puede parecerte una pérdida de tiempo, igual al principio cuando estás empezando las tareas, tienes que enriquecer todo esto mucho cuando empiezas a delegar, pero luego ya puedes relajarte porque ya la gente sabrá cómo trabajar y demás, entonces ya no habrá ningún problema. Entonces tenemos calendario, las tareas, fíjate qué manera más rápida de estar en control total de un proyecto. De este proyecto que estamos hablando tengo que hacer esta cuestión, de estas tareas tengo que hacer esta y no están sometidas a plazo, la iré haciendo conforme vaya pudiendo. Luego tenemos la visualización de la información de apoyo al proyecto, PDFs, presupuestos, procesos, wiki, vídeos, lo que quieras. Tenemos las tareas delegadas, que la hará una determinada persona, y las de algún día tal vez. Prueba este entorno de trabajo, que simplemente te supone crear tipos de tareas en Notion y tu productividad se multiplicará por 10. Así que las personas, las herramientas informáticas con buenos hábitos, la gente vuela, ¿no? Yo siempre digo que la informática no ordena a las personas, pero unas personas con principios como los que te estoy compartiendo, este de TIC es un principio básico de productividad, con principios, con fundamentos, con valores muy buenos en el sentido de la productividad, incorporando esos hábitos, la herramienta pasa a ser un segundo plano. Pero cuando unes hábitos, orden, estas estructuras como las que yo te estoy dando, con herramientas como Notion, como ClickUp, como un montón de funcionalidades o herramientas que hay disponibles, la productividad del equipo se dispara. Sígueme para más si quieres vídeos como estos. Por aquí abajo te dejaré el enlace a los vídeos que van relacionados con esto. Si con Notion te pierdes y has llegado a este primer vídeo ahora por primera vez o de rebote, tienes un curso aquí en el canal de Escuela de Efectividad en YouTube sobre el tema, sobre donde hablamos de las distintas bases de datos, cómo crear tareas y demás, que te puede servir. Y a partir de aquí, si necesitas ayuda con tus procesos, con profesionalizar tu negocio, pues puedes contar conmigo. Hablamos y si compatibilizamos en el sentido de que podamos ayudarnos mutuamente, pues hacemos una colaboración, una mentoría, un programa a medida para solucionar allí donde tú tengas problemas, tal vez migraciones, tal vez algún tipo de implementación, procesos en concreto de publicidad, de modelos de negocio, procesos concretos que tú tengas de entrega de valor, de compartir con tu cliente entornos de trabajo, compartirle PDF, en fin, todas estas funcionalidades se pueden establecer con herramientas como esta. Nos vemos en un segundo vídeo. Chao, chao.